Buenas noches. Vamos a empezar con este tema que hemos titulado Lineamientos de Hidrología para el diseño y operación de centrales hidroeléctricas. En general, vamos a ver en primer lugar lo que son los aspectos conceptuales relacionados con el estudio hidrológico. Luego vamos a ver lo relacionado con la disponibilidad hídrica y máximas avenidas y sedimentología. Dentro de los aspectos conceptuales tenemos que empezar con lo que es una central hidroeléctrica, que es un elemento que nos permite convertir agua en electricidad. Entonces tenemos que existe una determinada fuente de agua, de tal manera que nosotros tenemos que determinar en primer lugar qué cantidad de agua tenemos disponible para el proyecto. Eso es lo que nosotros llamamos la oferta hídrica. Determinar la cantidad de agua disponible para el proyecto va a significar todo un conjunto de tareas en las cuales tenemos que identificar la cuenca y la cantidad de agua que tenemos. Pero no nos quedamos con qué cantidad de agua hay en este punto de captación. Lo que nos interesa es determinar el caudal disponible para la generación de la energía eléctrica. Ese caudal disponible está relacionado con el caudal ecológico, es decir, qué cantidad de agua nosotros debemos dejar pasar aguas abajo de la boca toma con la finalidad de poder cubrir todos los requerimientos que se puedan tener aquí desde el punto de vista biológico para mantener las condiciones del ecosistema. Ese caudal ecológico debe ser determinado de tal manera que esta central hidroeléctrica no se vuelva una carga para el medio ambiente, sino que permita mantener las condiciones normales del ecosistema. Y necesitamos conocer también los requerimientos de los usuarios de aguas abajo. Estos requerimientos pueden ser para generación de otras centrales hidroeléctricas, para riego, para saneamiento. Identificar estos usuarios no solamente en la actualidad, sino también la cantidad de agua que se puede requerir en el futuro. Y podemos identificar también si es que necesitamos almacenar agua. Estos almacenamientos nos permitirán tener una determinada regulación, que puede ser de regulación estacional, diaria, y que va a depender no solamente de los requerimientos de la central, sino también de la cantidad de agua que nosotros tengamos disponible para almacenar. Dentro de todos estos aspectos, digamos, tenemos esta agua que va a ser conducida directamente para la producción de la energía eléctrica, y el tramo de interés, digamos, va a ser fundamentalmente entre la captación y la descarga. Aquí, digamos, nosotros hemos capturado temporalmente el agua y cuando examinemos lo que se refiere al caudal ecológico, deberemos asegurarnos de que en todo este tramo entre la captación y la descarga, digamos, se puedan cubrir todos los requerimientos necesarios. Sin embargo, tenemos otro tema, que es el tema de las avenidas. Aquí deberemos determinar cuál es la máxima cantidad de agua que puede pasar en estos puntos con la finalidad de poder diseñar adecuadamente las obras. No solamente la boca toma, también tendremos que determinar cuál es el caudal de máxima avenida en la descarga, con la finalidad de poder ubicar convenientemente nuestra casa de máquinas, asegurarnos de que el nivel de agua en la descarga no vaya a inundar nuestra casa de máquinas o las obras relacionadas, y que mantenga, digamos, siempre segura esta estructura. Pero tendremos también obras de cruce, en las cuales habrá que diseñar algún tipo de obra de arte, y también en los caminos de acceso. En todos estos elementos es necesario determinar las máximas avenidas de acuerdo, digamos, a los valores o a los periodos de retorno que se requieran para el diseño. Y tendremos que ver también los aspectos sedimentológicos. Todos estos que son los objetivos del estudio hidrológico los podemos agrupar en dos grupos. El primer grupo corresponde al objetivo de uso y conservación del agua. Aquí lo que es el uso y la conservación se refiere al objetivo mismo de la central hidroeléctrica.
nosotros queremos generar energía eléctrica durante todo el periodo de vida útil de la central. Digamos que son 50 años. En estos 50 años deberemos asegurarnos, digamos, de que vamos a poder utilizar el agua y generar la energía. Es por eso que usamos el término uso. Y también se puede utilizar el término conservación. Cuando hablamos de la oferta hídrica, del caudal disponible y de la regulación, nos estamos refiriendo a este objetivo, el objetivo de toda la vida útil de la central hidroeléctrica. Y por tanto, la información que nosotros manejamos en estos tres aspectos está relacionada con información de largo plazo. Ahí nosotros necesitamos información diaria o información mensual del periodo más largo posible. Pero también tenemos el otro aspecto, que es el aspecto de control. Este aspecto de control está relacionado con el manejo en algunos eventos. El término eventos se refiere a algo que tiene muy corta duración. Digamos, una máxima venida podría presentarse en 1 hora o tal vez en menos tiempo, y en ese tiempo tan pequeño destruir las obras de nuestra central hidroeléctrica. A eso es a lo que le llamamos eventos. Y cuando hablamos de esto, de este grupo de control, nos estamos definiendo o refiriendo a esos eventos. En ese caso, lo que necesitamos es la información específica relacionada con este estudio de eventos. Y decimos que todo esto nos debe permitir lograr información para el diseño y la operación de la central hidroeléctrica. Cuando hablamos del diseño, nos referimos no solamente a hacer los planos de las obras a nivel, digamos, de factibilidad definitivo, ya a nivel de construcción, sino desde la concepción misma de la central hidroeléctrica. Nosotros queremos generar energía eléctrica. Entonces, desde el momento mismo en que estamos pensando en hacer esa central, ya tenemos que ir pensando en todos los aspectos hidrológicos que están relacionados con esta central hidroeléctrica. De hecho, durante todos los aspectos de diseño también deberemos estar considerando cómo es que va a operar la central hidroeléctrica. La idea es que durante la operación, todos los conceptos que tuvimos para hacer el diseño puedan tener éxito. Y en todo caso, si es que tenemos que hacer algunos cambios o algunas innovaciones, esto pueda funcionar, digamos, en un sistema de retroalimentación que puede servir no solamente para la misma central, sino también para otras centrales que pueden aprovechar la experiencia aprendida. Y entonces vamos al objetivo de la central, que es la producción de energía. Aquí tenemos esta fórmula que nos permite determinar la potencia generada en función de dos variables importantes, el caudal y la caída neta. La fórmula la podemos escribir como P igual a una constante por el caudal y por la carga. Incluso a veces decimos que una buena aproximación para esta constante es 8, si es que la potencia está en kilovatios, el caudal en metros cúbicos por segundo y la altura en metros. En esta constante está incluido tanto el peso específico del agua como las eficiencias. Eficiencia de la turbina, eficiencia del generador, eficiencia de transmisión. De tal manera que la potencia, podríamos decir que queda directamente relacionada con el caudal y con la carga. En términos generales vamos a establecer que esta constante, que esta C es una constante, aunque después, digamos, podríamos hacer algunas precisiones. Empecemos con que es una constante. Y la energía es el producto de la potencia por el tiempo. Podemos determinar de esta manera la energía mensual a partir de la potencia mensual generada y del tiempo que corresponde a un mes. ¿Cómo generamos entonces energía? Tenemos estas dos variables. Podemos generar energía aprovechando grandes caudales o aprovechando grandes desniveles. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país?
En nuestro país sabemos que hidrológicamente tenemos una gran variabilidad. Mientras la mayor cantidad, digamos, de producción, población y actividades se desarrollan en la faja costera, tenemos que la mayor cantidad de agua se encuentra en la vertiente del Atlántico. En este mapa que estamos presentando, estos colores morados y azules representan un rendimiento, un caudal bastante grande. Aquí dice de moderado a alto o muy alto. Caudales mayores a 100 metros cúbicos por segundo, según este instituto del SIGA. Y de hecho los colores grises, celestes y blancos ya representan una disponibilidad hídrica muchísimo menor. En lo que es la vertiente del Atlántico, la mayor cantidad de agua la tenemos aquí en la cuenca del río Santa. Luego tenemos que la mayor cantidad de cuencas de esta vertiente son cuencas de muy poca cantidad de agua, muy poco rendimiento hídrico. Entonces, ¿cómo trabajan las centrales que funcionan en la costa? Aquí en la costa tenemos que el caudal diríamos que es poco o mediano. Y en la zona de la costa tenemos diferenciadas dos regiones. La zona de las nacientes de los ríos, que tienen fuerte pendiente en la vertiente occidental de los Andes, y la zona de la planicie. En esa fuerte pendiente tenemos una carga, digamos, que nos permite a veces tener 1000 metros de desnivel. Es decir, tenemos que el valor de H es grande. Aunque el caudal es pequeño, esto nos permite tener una producción de energía adecuada. Digamos que en la sierra los caudales van aumentando y los desniveles también son grandes. Por eso los hemos agrupado aquí. Poco a mediano caudal y pendiente pronunciada. Esa pendiente pronunciada nos da desniveles suficientemente grandes. ¿Pero qué sucede en la selva? En la selva el caudal es bastante alto. Todos los ríos son muy caudalosos. Entonces, tenemos que esta variable es muy grande, pero sin embargo existe poca pendiente. Esa poca pendiente hace que los desniveles sean muy pequeños. Entonces, en la mayoría de los casos, en la zona de la selva, la producción de energía eléctrica está basada principalmente en el caudal y en conseguir unas turbinas, digamos, que puedan trabajar con estos bajos desniveles y producir la energía eléctrica. Esa ha sido la concepción, digamos, tradicional y general para las centrales hidroeléctricas. ¿Y qué sucede, digamos, si es que esta central necesita un almacenamiento? Entonces construimos una presa. De hecho, digamos, esta presa debe ser construida en una zona, la llamamos de garganta. En esta garganta, de tal manera que podemos aprovechar esta menor longitud, este menor tamaño de presa para lograr un determinado almacenamiento. Y conseguimos un vaso. Y este vaso es un recipiente, digamos, en el que almacenamos el agua y nos va a dar lugar a un embalse que tiene un espejo de agua, que de hecho va a generar una determinada zona inundada, en la cual, digamos, vamos a perder toda esta cobertura de vegetación y de hecho vamos a almacenar agua con fines de generación hidroeléctrica. Este almacenamiento puede ser de regulación estacional o de regulación diaria. Sin embargo, en la actualidad hay una innovación, podríamos decir, que consiste en no utilizar solamente la altura que requeríamos para esa regulación estacional o la regulación diaria, sino tener una altura adicional. Esa altura adicional es para ganar carga o caída neta. El término puede parecer innovador, ya que en la selva baja o en la selva alta no tenemos suficiente altura y vamos a construir una presa, entonces le hacemos la presa más alta. Hacemos la presa más alta y entonces ahí ganamos carga. Puede parecer una idea estupenda, muy buena. Pero ¿qué sucede con el agua que llega aquí? Esta agua
en primer lugar va a tener un espejo de agua más grande y por tanto va a inundar una mayor superficie. Vamos a perder una mayor cantidad de selva, digamos, mayor cantidad de cobertura vegetal. Pero no solamente es eso. En esta selva viven personas. Probablemente sean muy pocas personas. También viven animales, otros seres vivos que van a tener que simplemente o desaparecer o emigrar. No solamente es eso. El agua trae sedimentos. Particularmente, digamos, en la zona de la selva baja y en la zona de la selva alta podemos tener una gran cantidad de sedimentos que aunado al gran caudal nos da un transporte sólido bastante grande. Y entonces este transporte sólido es impedido por esta barrera que representa la presa. ¿Qué sucede? Los sedimentos se quedan almacenados en la presa. Desde el punto de vista de esta idea innovadora, podríamos decir que bien, almacenamos los sedimentos, entonces ya no vamos a perder agua. Ya no vamos a almacenar agua, ahí quedan los sedimentos, el agua pasa. Nosotros utilizamos el agua para generar energía eléctrica y vamos a tener una gran producción. Pero ¿qué sucede con los sedimentos que se van quedando en la presa? No hay ningún problema. Nuestra presa nos puede dar el mayor rendimiento durante toda su vida útil y entonces hemos hecho una gran inversión, una gran producción de energía eléctrica y entonces no hay ningún problema. ¿Pero creen ustedes que en verdad no hay problema? De hecho, hay muchísimos problemas. Aquí tenemos que estos sedimentos que se están quedando almacenados en la presa no pasan a la zona de aguas abajo. Al no pasar, originan un problema grave de erosión en la zona de aguas abajo. De hecho, comienza a perderse suelo. Probablemente primeramente en el cauce mismo, luego en las riberas. A medida que el suelo se va profundizando, esta erosión se va generalizando. El problema que teníamos de invasión, digamos, en la zona de aguas arriba, lo estamos propagando a las zonas de aguas abajo. Y en la zona de la selva todo esto es muy sensible. Sabemos que el suelo de la selva es un suelo de muy escasa profundidad, en la cual está siendo protegido principalmente por los árboles y toda la vegetación existente. Si nosotros le quitamos eso y lo volvemos más riesgoso por el problema de los sedimentos retenidos en el reservorio, entonces estamos creando un problema que es de una extensión bastante grande. Aquí no hablamos solamente de 5.000, 10.000, 11.000 kilómetros cuadrados que puede representar el espejo de agua inundado, sino también de los miles de kilómetros cuadrados de toda la zona de aguas abajo que va a ser afectada. Podemos hablar algunas de estas consecuencias. Aquí tenemos lo que es la deforestación, pérdida de diversidad biológica, retención de sedimentos, erosión del cauce y riberas del río aguas abajo, inundación de enormes áreas de selva, modificación del ecosistema, alteración de caudales y cauces de los ríos, dificultades en la navegación, desplazamiento de las poblaciones. Y podemos mencionar también violentar a las comunidades que exigen el respeto de sus tierras ancestrales y todo un sinnúmero de consecuencias más. Digamos que todos estos aspectos nos permiten hacer un replanteamiento. Decimos, ¿cuáles son los objetivos del estudio hidrológico? Decimos, determinar los parámetros hidrológicos para el diseño y la operación del proyecto. Hasta ahí digamos que es lo que hemos dicho tradicionalmente. Determinar los parámetros hidrológicos para el diseño y la operación del proyecto. Pero ahora añadimos, con la finalidad de asegurar el desarrollo exitoso de la central hidroeléctrica y el mantenimiento del ecosistema. Esto es bastante importante. Ya no solamente debemos pensar en la central hidroeléctrica en sí, tenemos que asegurarnos también de que el ecosistema se pueda mantener en condiciones saludables. Bueno, una vez que ya hemos planteado nuestro objetivo, vamos a centrarnos en los aspectos mismos del estudio hidrológico. Aquí hablamos de la disponibilidad hídrica.
Esta disponibilidad hídrica nos va a permitir decir cuánta cantidad de agua tenemos. Y para ello vamos a tener que realizar todo un conjunto de tareas. Lo primero es el estudio de la cuenca. En este estudio de la cuenca debemos determinar no solamente la ubicación y las características físicas de la cuenca. Nos interesarán también otras características socioeconómicas, identificar los usos de la cuenca. De hecho, aquí nos van digamos, establecer principalmente dos parámetros que son muy importantes en lo que es el estudio hidrológico: el tamaño de la cuenca y la altitud media de la cuenca, que nos van a permitir, digamos, compararla con otras cuencas similares, de lo que vamos a hablar más a continuación. Y luego necesitamos recopilar información. De hecho, esa recopilación de información no solamente está referida con los caudales, también vamos a necesitar describir meteorológicamente nuestra cuenca. Necesitaremos informaciones de precipitaciones y temperaturas. Y ahora nos referimos específicamente a los caudales. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos caudales medidos en nuestro punto de captación o caudales medidos en el punto de descarga. ¿Qué longitud de registro es la que requerimos? Digamos que la longitud mínima son 3 años completos, 3 años de mediciones completos. Esto implica datos diarios, y esos datos diarios significa medir por lo menos una vez al día durante todos los días del año. No basta que nosotros vayamos un día o vayamos 3 veces o 4 veces al lugar y hagamos unos aforos. Esos aforos son apenas 4 puntos. Nos pueden dar una idea de cuáles pueden ser los valores en esos meses o en esos días, pero de hecho no nos van a permitir definir lo que es la oferta hídrica del proyecto. Para poder tener esta oferta hídrica, nosotros vamos a necesitar una serie que como mínimo tenga 30 años de registros. Estos 30 años, digamos, es la longitud mínima requerida para que sea representativa la serie para la operación de la central. Sin embargo, para que la información sea válida para poder obtener una serie de 30 años, lo mínimo que requerimos son 3 años completos de registros. Es decir, si nosotros tenemos en una estación 3 años completos, podremos hacer diferentes procedimientos que nos permitan tener esa información después en un periodo de 30 años. Si tenemos menos de 3 años con esa información en esa estación, no podríamos decir que los 30 años que vamos a obtener son representativos, porque no cumple el requisito mínimo. Y un aspecto importantísimo en el estudio hidrológico es el análisis de consistencia. En este análisis de consistencia, nosotros probamos la calidad de la información. No podemos hacer un estudio hidrológico sin el análisis de consistencia. Digamos que si nosotros agarramos un estudio hidrológico y vemos que no han hecho el análisis de calidad de información, de hecho, no podemos tener ninguna confiabilidad. Si la información no es de buena calidad, los resultados que obtenemos tampoco lo son. Es obligatorio el análisis de consistencia, en el cual podemos señalar, digamos, distintos procedimientos. Algunos procedimientos estadísticos pueden ser más complicados y pueden ser más vistosos, pero a la larga lo que a nosotros nos interesa es que nuestra serie sea homogénea y tenemos que demostrar que lo es. ¿Qué es lo que representa una serie homogénea? Es aquella serie en la cual no se presentan saltos ni tendencias. Sabemos que un salto es un cambio brusco en los parámetros estadísticos de la información, principalmente el promedio y la desviación típica, mientras que una tendencia es un cambio gradual. ¿Cómo es que identificamos estos saltos y estas tendencias? Lo primero es una inspección visual, que lo podemos hacer con los registros mensuales. En esa inspección visual nosotros
podemos observar si es que la información está aumentando o está disminuyendo, o si es que se nota uniforme. Luego el análisis de doble masa. Y tenemos que, digamos, estos dos procedimientos nos van a permitir identificar los saltos. Y luego ya tendremos que hacer el análisis estadístico de los saltos, que nos van a permitir confirmar si es que los saltos son significativos o no. Es decir, nosotros podemos ver estos saltos en estos dos procedimientos, pero el análisis estadístico nos va a decir si es que verdaderamente se puede decir que los parámetros estadísticos son diferentes. Recordemos que las estaciones nos miden datos que representan una muestra. Una muestra que es una cantidad de tiempo muy corto comparado con los, digamos, miles de años que puede tener de información digamos, de caudal en esos ríos. Y entonces esas muestras, digamos, serían como ver por dos ventanas diferentes. Estadísticamente, digamos, nosotros podemos con este análisis estadístico demostrar que las dos muestras pertenecen a una misma población. Y del otro lado está el análisis de tendencias, para el cual tenemos otro análisis estadístico que nos va a permitir determinar si es que, digamos, esa tendencia creciente o decreciente que se observa es significativa estadísticamente o no. Sin este análisis de consistencia, entonces decimos que tendríamos dudas sobre el resultado, porque el objetivo del análisis de consistencia es decir que nuestra información es de buena calidad, lo cual nos va a asegurar que los resultados que obtengamos también lo sean. Y pasamos a lo que es la completación y extensión del registro. ¿Por qué completar la información? ¿O por qué extenderla? Empezamos diciendo que tenemos 30 años o que queremos tener como mínimo 30 años de registros. Y entonces, ¿qué sucede? Por lo general, tenemos estaciones con series cortas. Aquí podemos ver en esta serie, bueno, lo que normalmente encontramos en las variables hidrometeorológicas. Existe una gran variabilidad. De un mes a otro cambian los valores. Y de hecho a lo largo de los años también van cambiando. Pero bueno, esta serie es una serie corta. Cada uno de estos periodos es un año. Aquí tenemos, digamos, 9 años incompletos. Y lo que queremos tener es una serie más larga. Una de las formas es utilizar una estación similar, que puede ser una estación hidrométrica o puede ser una estación pluviométrica, en la cual nosotros tenemos mayor información y vamos a poder completar aquí los vacíos y vamos a poder extender la información para poder tener la longitud de registro necesario. Pero aquí hemos utilizado un término, el término adyacente. Es suficiente, digamos, buscar una estación adyacente para poder hacer la completación. ¿Cualquier estación adyacente es válida? No. Ahí entra otro concepto. Y ese otro concepto parece que lo dije el concepto. Pero el concepto es el de similitud hidrológica. Ese concepto de similitud hidrológica significa que nosotros tenemos que encontrar una cuenca que tenga un comportamiento hidrológico similar. Ese comportamiento hidrológico similar decimos que queda expresado dentro de lo que es el régimen hidrológico. Pero ¿en qué se basa la similitud hidrológica? Tenemos principalmente las características fisiográficas de la cuenca, lo que es el tamaño, el drenaje de la cuenca, la altitud de la cuenca, la forma de la cuenca. Esas características fisiográficas son un primer indicativo en cuál es esa cuenca hidrológicamente similar que nos puede servir para poder, digamos, obtener registros válidos para nuestra cuenca de interés.
Aquí tenemos un caso en que hemos recolectado información de precipitación e información de descarga. Es en la cuenca del río Marañón. Tenemos aquí registros que están empezando desde el año 61 y terminan en el año 2006. En esta anotación el 1 representa información completa, el 2 representa información incompleta. Y tenemos aquí abajo las estaciones con registros de caudal. Como podemos ver, estas estaciones hidrométricas tienen registros bastante cortos, lo que sucede en la mayoría de los casos. Cuando estamos haciendo un estudio hidrológico, resulta que en el punto de interés no hay ninguna estación. Buscamos la estación más cercana y tiene registros muy cortos, porque, digamos, la mayor cantidad de estaciones que teníamos en el año 68 fueron clausuradas en los años 74. Y de algunas estaciones que todavía perduraron fueron clausuradas después, de tal manera que la cantidad de estaciones que tenemos en la actualidad es muchísimo menor de la que teníamos el siglo pasado. Y la tendencia, en lugar de aumentar el número de estaciones, es que tienden a disminuir. Y nosotros necesitamos tener mayor cantidad de estaciones hidrométricas. Y entonces estamos en el problema de que tenemos una cuenca en la que necesitamos una serie larga de información y nuestros registros son de corta longitud y necesitamos extenderlos. ¿Con qué criterio los extendemos? ¿Cuál de las estaciones utilizamos? Uno de los criterios es utilizar una estación hidrométrica. Bueno, todas estas estaciones hidrométricas son de corta longitud. Entonces tenemos que referirnos a la precipitación. Buscar estaciones de precipitación que nos permitan completar esta información hidrométrica de corta longitud. Y entonces tenemos que hablar también de regionalización. De hecho, tenemos que existen zonas en las cuales las condiciones meteorológicas son similares, de tal manera que podemos decir que en toda esa región las estaciones de precipitación tienen un mismo comportamiento. Si nosotros utilizamos unas estaciones de precipitación que están fuera de esa zona, entonces ya no estaríamos expresando el mismo comportamiento. Uno de los primeros criterios de selección es considerar y ubicar las estaciones de tal manera de tener en la selección las estaciones que pertenecen a la misma región en la que está nuestra cuenca de estudio. Esto nos va a permitir asegurar la relación entre estas variables. Y entre las estaciones hidrométricas hablamos de la similitud hidrológica. ¿Cómo definimos la similitud hidrológica? Allí hemos listado todo un conjunto de parámetros. Tenemos el área de la cuenca, el perímetro de la cuenca, longitud del cauce principal, cota máxima, cota mínima, altitud media, pendiente, índice de compacidad de Gravelius, que es uno de los parámetros con el que medimos la forma de la cuenca, comparada con un círculo. Si es que se acerca a 1, tiende a ser más circular, y a medida que se aleja de 1, tiende a ser más alargada. Este es el índice de compacidad de Gravelius. Tenemos el factor de forma, que en este caso está comparándolo con un rectángulo. Características geológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que en la cuenca, esta cuenca de Picoy, volcánicos en su mayoría, formación Chimún, Yumagual, etc. La vertiente, orientación de la cuenca. Esa orientación la hemos considerado de acuerdo a la longitud a la orientación del cauce principal. El cauce principal se define como aquel que está entre el punto más alejado de la cuenca y el punto de salida. Entonces, digamos que dependiendo de esa orientación del cauce principal, hemos definido, por ejemplo, esta como sur-noroeste a suroeste, esta norte-suroeste, etc. Luego tenemos la exposición. La exposición se refiere a la dirección en la que viene el viento.
Como sabemos, los vientos que originan las descargas en nuestro país provienen principalmente de la vertiente del Atlántico y son los vientos alisios, que vienen desde el Océano Atlántico, ya sea el Atlántico Sur o el Atlántico Norte, atraviesan toda la llanura amazónica y llegan hasta las cuencas de nuestro país. Solamente en los eventos del Niño, digamos, o en la parte norte del Perú, Piura, Tumbes, los eventos de precipitación que se tienen se originan en el Pacífico, en los cuales, digamos, la temperatura del agua es suficientemente elevada como para producir precipitaciones fuertes. En todos los otros casos, la fuente principal de humedad en nuestro país proviene del Atlántico. Y entonces aquí hemos considerado la exposición viendo, digamos, de acuerdo a estos vientos alisios que provienen del Atlántico, si es que se encuentra sotavento o barlovento, es decir, en la dirección de avance del viento o en la dirección contraria. Lo que es la cobertura vegetal, en los cuales, digamos, aquí tenemos lo que son bosques, y lo que representa el grado de urbanización. Digamos que estas son variables que nos permiten hablar de la similitud hidrológica de la cuenca. Y dentro de estas variables tenemos una variable muy importante que es la vertiente. De hecho, en lo que es la vertiente, tenemos que diferenciar claramente las tres vertientes. La vertiente del Pacífico es claramente diferenciada de la vertiente del Atlántico. Aquí tenemos incluida una cuenca de la vertiente del Pacífico y todo el resto, digamos, que son las de la vertiente del Atlántico. Las cuencas pueden estar bastante cercanas, pero aún así nosotros podemos encontrar de que una cuenca de la vertiente del Pacífico, aledaña a una cuenca de la vertiente del Atlántico, tiene un comportamiento mucho más seco, que es en cierto modo lo que vimos en el mapa de disponibilidad hídrica que mostré anteriormente. Las cuencas del Atlántico son más secas, las cuencas del Pacífico son más secas, las cuencas del Atlántico son mucho más húmedos. Una cuenca del Pacífico aledaña a la cuenca del Atlántico, pese a ser cercana, tiene un comportamiento completamente diferente. Y después, comparando, digamos, todos estos criterios, ya tenemos un primer indicativo de cuál de las cuencas puede ser más similar a la cuenca que estamos estudiando. El otro indicativo, y diríamos que el más importante, es el régimen hidrológico. En este régimen hidrológico, nosotros definimos lo que es la curva de duración. Esta curva de duración nos indica el porcentaje de tiempo, aquí tenemos la persistencia, que es el porcentaje de tiempo en que un determinado caudal es igualado o superado. En este ejemplo que tenemos aquí, este caudal de 20 metros cúbicos, por ejemplo, tiene una persistencia de 38%. Es decir, el 38% del tiempo tenemos caudales iguales o mayores a 20 metros cúbicos por segundo. Y de hecho la forma de la curva de duración es un indicativo del régimen hidrológico. Aquí tenemos esta curva de duración en la cual podemos encontrar, digamos, una determinada variabilidad de caudales, en la que podemos observar que los caudales bajos se mantienen más o menos constantes desde el 70% hasta el 100% del tiempo. En esta otra curva de duración tenemos una menor variabilidad de caudales. Aquí existe un menor rango de variación de caudales y tenemos que la variabilidad es mayor. Y incluso en las persistencias más bajas los caudales tienden a hacerse cero. Varían rápidamente y se hacen muy pequeños. La forma de la curva de duración nos va a dar un indicativo acerca de este régimen hidrológico de la cuenca. Otra forma es ver el histograma de caudales. En este histograma de caudales nosotros tenemos graficados el caudal máximo de todos los meses del registro en cada mes. Los máximos de enero, máximos de febrero, marzo, etc. Los caudales promedios de cada mes, mensuales promedios de cada mes y los caudales mínimos de cada mes.
Y este también, este histograma de caudales nos da un indicativo del régimen hidrológico. El comportamiento que encontramos aquí es el comportamiento común en podríamos decir, todas las estaciones de nuestro país. Existen dos estaciones claramente diferenciadas, la estación húmeda y la estación seca. En esta estación seca pueden ser los caudales mucho más pequeños que la estación húmeda, o podrían ser no tan diferenciados. Notan ustedes la diferencia entre estos dos, que se ha notado también en la forma de la curva de duración. El régimen hidrológico es distinto. Podemos ver que aquí los caudales en el tiempo húmedo son un poco más sostenidos, mientras que los picos son menos diferenciados. Y esto va a estar relacionado no solamente con la precipitación, sino principalmente con las características de la cuenca. El hecho de que la cuenca, digamos, tenga una cobertura de nevados o que tenga una cantidad de lagunas que permitan almacenar el agua en el tiempo de la lluvia para después liberarla en el tiempo del estiaje, va a permitir, digamos, reducir los picos y elevar los caudales mínimos. Lo mismo sucedería también con las características geológicas. Si es que el suelo tiene una mayor capacidad de absorber el agua de la lluvia, entonces esta agua puede almacenarse en el almacenamiento subterráneo y después ser liberada en el tiempo de estiaje. Esto es lo que va a permitir, digamos, una mayor sostenibilidad en el tiempo de estiaje. El régimen hidrológico es una de las características muy importantes para poder definir las cuencas similares. Y la otra está también relacionada con la ubicación. Dentro de la ubicación podemos hablar de lo que es la latitud y lo que es la longitud. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es la longitud. ¿Por qué nos interesa, digamos, la coordenada longitud? Porque hemos dicho que la fuente de agua en la mayor cantidad de cuencas de nuestro país es en el Océano Atlántico, que a través de los vientos alisios traen el agua y lo depositan, digamos, o en forma de lluvia en diferentes lugares de nuestras cuencas. Entonces aquí tenemos que estos vientos alisios vienen y sabemos que en la zona de la selva el comportamiento de las lluvias es del tipo convectivo. Y a medida que aparece, digamos, esta cordillera de los Andes y los vientos tienden a ascender, aquí tenemos las lluvias del tipo orográfico, en las cuales las lluvias se producen por la presencia de esta barrera montañosa. Estas fuertes precipitaciones se producen aquí en la vertiente que está opuesta a la dirección del viento, mientras que en la otra vertiente ocurre el fenómeno contrario. Aquí los vientos tienden a descender. Al descender comienzan a calentarse y al calentarse comienzan a absorber la humedad que existe en el ambiente. Esa es una de las razones por las cuales los cerros que tenemos en la zona de la costa en su mayoría son cerros pelados y sin vegetación. Es porque la escasa humedad está siendo absorbida, digamos, por el aire, por este fenómeno de descenso. A esto le aunamos el comportamiento de la corriente de Humboldt que tiende a enfriar las aguas y tenemos toda esta, digamos, estas nubes bajas en la zona de la costa y con escasas precipitaciones, a excepción de los eventos del fenómeno del Niño. Y entonces decíamos, ¿por qué nos interesa la longitud? Porque la longitud en cierta manera nos mide la distancia que existe entre la cuenca y la fuente de agua. Y existe un principio general que mientras más cerca estamos a la fuente de agua de lluvia, entonces mayor es el caudal. Entonces, mientras más cerca estamos hacia el Atlántico, tenemos mayor caudal. Y en cierta manera esa diferencia o esa distancia puede ser establecida mediante la longitud. La otra variable es la latitud. De hecho, la latitud nos va a medir la distancia con el ecuador y esto está relacionado con la orientación y la llegada de los rayos solares. Y entonces esos rayos solares, digamos, van a llegar
con mayor perpendicularidad a la zona del Ecuador, y tenemos que esperamos un mayor rendimiento hídrico en la zona de menor latitud. Y de hecho en nuestro país es claro esto. Tenemos que incluso en la faja costera existe mayor rendimiento hídrico en las zonas más al norte, y este rendimiento hídrico va disminuyendo hacia la zona sur. En este cuadro que presentamos tenemos las mismas estaciones del Marañón que habíamos visto anteriormente, en las cuales nuevamente hemos incluido aquí una estación del Pacífico como una intrusa, y tenemos el dato del área de las cuencas, el caudal medio calculado para un periodo común y el rendimiento hídrico. Aquí tenemos rendimientos hídricos que son de 17, 22, 10, 7, 15, 8, 10, 13 y 24. Todas estas son cuencas o subcuencas del Marañón. Tenemos que este es el rendimiento anual, pero podemos hacer una diferenciación mayor en lo que representa el caudal entre mayo y noviembre, que sería el caudal en el tiempo de estiaje. Aquí tenemos 9, 12, 5, 2, 7. Y lo que sería, esto está al revés, mayo a noviembre y julio a septiembre. Aquí tenemos los mayores caudales y aquí tenemos los menores caudales. Aquí tenemos rendimientos de 3, 7 hasta 11. Digamos que nos interesa comparar los tiempos de estiaje también para poder ver si es que el comportamiento hidrológico, el régimen hidrológico es similar en los dos periodos, el húmedo y el seco. Y de acuerdo a la latitud, cada una de estas estaciones ha sido numerada y tenemos que estamos viendo que el comportamiento general, que era el esperado de que a mayor distancia del Ecuador los caudales disminuyen, en realidad no es algo que podamos generalizar. ¿Por qué? Porque estas estaciones no están ubicadas en la misma longitud, están bastante cerca entre sí, pero además de eso tienen condiciones propias de la cuenca que les van a dar características similares. Es decir, nosotros no podemos generalizar. En hidrología no podemos hablar con recetas de cocina. Tenemos que considerar cada caso específico y analizarlo con detalle. Aquí tenemos que, digamos, en un determinado momento la tendencia que teníamos esperada de ir disminuyendo a medida que nos alejamos del Ecuador ha cambiado. Y aquí también este intruso que tenemos de la otra vertiente, para el cual no esperábamos, digamos, un comportamiento que pudiera expresarse como similar al de la vertiente del Atlántico, también nos da un comportamiento similar. Diríamos que en cada caso particular tenemos que analizar con detalle las características de la cuenca, las características meteorológicas, la ubicación, tanto en latitud como en longitud, las características que corresponden o que nos permiten describir el régimen hidrológico, para poder concluir en cuáles son las estaciones que son similares a la cuenca que estamos estudiando y poder seleccionar y aplicar adecuadamente la información que se requiere. El otro aspecto es la pluviometría. En la pluviometría tenemos que una de las variables bastante importantes es la altitud, particularmente cuando el régimen que origina la precipitación es el régimen orográfico. De hecho, allí existe una relación bastante directa entre la altitud y la precipitación. Estas estaciones que habíamos comparado y que se encuentran en la cuenca del Marañón también tienen un comportamiento diferenciado. Aquí en lo que es este color ladrillo tenemos las estaciones que se encuentran en ¿dónde está? En la cuenca del Ollón, que es una cuenca del Pacífico, que es una cuenca, digamos, vecina, es una cuenca del Pacífico y que tiene ese comportamiento de precipitación altitud. Y luego estas que son celestitas representan la cuenca de Marañón en Barlovento.
y estos triangulitos morados representan la cuenca del Marañón en Sotavento. Entonces ahí el régimen pluviométrico es distinto. Digamos que pueden ser estas cuencas, aquí incluso están dentro de la misma cuenca, pero el hecho de estar en Barlovento, en Sotavento, ya le da también un comportamiento distinto de precipitación-altitud. Si nosotros pretendemos agrupar, digamos, estas cuencas indiscriminadamente, digamos, estas estaciones, sin tener en cuenta, digamos, esta ubicación, digamos, podríamos tener conclusiones equivocadas. Nuevamente, entonces, llegamos al mismo aspecto. Necesitamos ubicar las estaciones que tengan el mismo comportamiento. Aquí hablamos de regionalización, la misma región con el mismo comportamiento meteorológico. Una cuenca de la costa y una misma cuenca en la zona del Atlántico, pero que tiene estaciones que tienen diferente comportamiento. Después, en caso de que nosotros no tengamos información suficiente, digamos, para poder establecer mediante correlaciones una extensión de registros, o no podamos encontrar una estación similar a la que tenemos, o la longitud de nuestro registro es menor a 3 años y no es suficiente, digamos, como para poder extender la información, tenemos que hablar de otras herramientas. Dentro de esas herramientas hablamos de lo que es la simulación de cuencas. Dentro de esta simulación de cuencas podemos hablar de establecer métodos que nos permitan obtener la descarga a partir de la precipitación. Estos métodos de precipitación-descarga son métodos en los cuales trabajamos con una resolución mensual o diaria, porque nuestro objetivo, no lo olvidemos, es poder tener una serie de 30 años o más que sea representativa del periodo de operación de nuestra central hidroeléctrica. Podemos utilizar diferentes métodos. Puede ser el método de Temes, el método de Lutz-Schultz o otros métodos, en los cuales nosotros tenemos como información de entrada lo que es la precipitación y la evaporación media de la cuenca, y a partir de definir las características físicas de la cuenca, que nos permiten, digamos, relacionar cuál es el caudal que escurre en forma superficial, el que se infiltra, el almacenamiento subterráneo, etc. Determinamos la descarga. Vamos a poder dar como dato de entrada la precipitación y la evaporación, de la cual sí tenemos una longitud suficiente, y obtener los caudales. Digamos que estos métodos nos van a permitir simular caudales, pero también siempre y cuando cumplamos con un requisito obligatorio, que es el requisito de la calibración. Esa calibración nos exige que nosotros tenemos que demostrar que el modelo verdaderamente representa las condiciones de la cuenca. Si nosotros tenemos registros medidos en la cuenca, entonces tenemos que seleccionar un periodo que sea representativo. Ese periodo representativo debería incluir periodos secos, periodos húmedos y periodos medios. La idea es que ese periodo que nosotros utilizamos para la calibración, de hecho, tenga esos caudales que puedan ser representativos para poder probar nuestro modelo. Y así establecemos la calibración, y recién cuando el modelo está calibrado lo podemos utilizar para la simulación. ¿Y cómo hacemos la calibración si es que no tenemos datos en nuestra cuenca? Ahí es donde vienen los problemas. Entonces tendríamos que considerar que de todas maneras necesitamos establecer una estación hidrométrica que sea una estación de control. Puede ser una estación en la misma cuenca que cubre una cuenca más grande, de tal manera que nosotros tenemos nuestra subcuenca, y en ese modelo calibrado queda también calibrada nuestra subcuenca de interés. En todos los casos en los que hemos hablado, hemos considerado que vamos a tener una serie de 30 años que va a ser representativa de nuestro proyecto, a partir de una serie histórica. Pero ahí viene el otro problema, que es poco probable que durante la vida útil de nuestro proyecto se repita una serie igual a la histórica. Digamos que nosotros conseguimos una serie del año 1960 hasta el año 2012.
y nuestro proyecto empieza a operar en el año 2014. El año 2015 no vamos a tener los del año 1960, ni el 2016 del 61, etc. Digamos que en la mayoría de los casos esta suposición es válida. Y entonces nosotros decimos que bueno, aunque no vengan en el mismo ordenamiento, podemos esperar de que esa serie que hemos obtenido nos va a permitir expresar bien lo que va a ser la potencia generada, la energía media de nuestra central. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede, digamos, si vamos a almacenar un gran volumen de agua en una presa grande, en la que nosotros vamos a tener que definir el tamaño de la presa a partir de, digamos, de la producción que nos va a generar la central? En este caso podríamos decir que la inversión es bastante grande y además el riesgo del proyecto también es bastante grande, de tal manera que ya no es suficiente trabajar con la serie histórica, sino que tendríamos que trabajar con series sintéticas y deberíamos hacer uso del cálculo de probabilidades. Entonces allí es donde entra a tallar la herramienta que es la hidrología estocástica y que nos va a permitir generar series sintéticas que sean análogas a nuestras series históricas. Ahí podríamos utilizar modelos como el SAMS, por ejemplo, que nos va a permitir generar series hidrológicamente similares desde el punto de vista estocástico. Es decir, numéricamente son diferentes. Podemos simular 100 series diferentes. Y esas 100 series diferentes nos van a tener 100 valores diferentes de potencia generada, energía generada. Y entonces podríamos hablar de curvas de duración de energía media anual, curvas de duración de potencia media generada. Y establecer probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos de producir, digamos, 120 megavatios hora por año? O cuál es la probabilidad de que nuestra potencia instalada se pueda generar, digamos, el 30% del tiempo, el 60% del tiempo, etc. En ese caso, digamos, es que hablamos de estas herramientas de hidrología estocástica. Y ahora pasamos al otro grupo, que es el grupo de control. Aquí hablamos de los eventos. Ya no estamos hablando de los periodos largos. Basta 1 hora, bastan 15 minutos para que en ese evento máximo se destruyan las obras. Y entonces hablamos de determinar las máximas avenidas. ¿Qué datos necesitamos para determinar las máximas avenidas? De hecho, el dato que necesitamos es el caudal máximo instantáneo. Es decir, los caudales en los ríos varían de 1 hora a otra hora, de un día a otro, de una semana a otra, etc. Nosotros podemos seleccionar el caudal máximo que pasó por el río durante todo el año. Y eso nos da el caudal máximo instantáneo del año. Pero sabemos que el caudal diario es el promedio de los caudales que pasan en un día. Y por lo general las planillas que nos venden son de caudales diarios. Esos caudales diarios, y entonces tenemos que nos venden el caudal máximo, ¿cómo es? El caudal máximo mensual, promedio mensual, que nos está dando el máximo diario de todo el mes. Y de ahí nosotros seleccionamos el máximo diario de todo el año. Y ese máximo diario de hecho es menor al máximo instantáneo. Pero sí podemos trabajar con estos máximos diarios. Existen unas ecuaciones que en la mayoría de las cuencas funcionan bien y que nos permiten obtener el máximo instantáneo a partir del máximo diario. Pero lo que no debe ser es lo que a veces sucede, y es que se tiene la serie de caudales mensuales que se utilizó anteriormente en el otro grupo que dijimos, el que ya pasamos, el grupo de uso o conservación. Allí hemos generado 30 años que nos representan nuestra vida útil. Y entonces en algunos estudios hidrológicos resulta que agarran de esos 30 años con valores mensuales el máximo mensual de cada año. Y después tratan de establecer una relación entre el mensual y el diario, y entre el diario y el instantáneo. Y acaban haciendo un estudio de máximas avenidas utilizando caudales mensuales. De hecho, esto no tiene ninguna relación.
No podemos establecer una relación entre el mensual y el diario, al menos no deberíamos, porque hemos hecho claramente la diferenciación. El caudal mensual es el promedio de los diarios, el diario es el promedio de los instantáneos, y estos eventos de máximas avenidas se producen en un tiempo muy corto. La diferencia puede ser bastante sustantiva. De hecho, no podemos trabajar con caudales mensuales para hacer el estudio de máximas avenidas. Y ahora, ¿cómo hacemos el estudio? En general tenemos dos procedimientos que son los más usuales: los métodos estadísticos. Estos métodos estadísticos son los que utilizan estos caudales máximos instantáneos y luego utilizan una distribución de probabilidades que tiene que ser, digamos, la más adecuada a los datos. Hacemos una prueba en la que verificamos, ya sea con Kolmogorov-Smirnov o con chi cuadrado, digamos, si es que nuestros datos se adecúan a la serie de probabilidades teóricas y seleccionamos cuál es la serie de probabilidades más adecuada. Y según eso determinamos el caudal máximo para el periodo de retorno deseado. Eso es siempre y cuando tengamos datos. Si no tenemos datos, o si es que necesitamos el hidrograma de avenidas, entonces tenemos que referirnos a hacer un modelamiento precipitación-descarga. Nuevamente hablamos de modelamiento precipitación-descarga, pero de hecho, en este caso es para eventos. Anteriormente dijimos resolución diaria, resolución mensual. En cambio ahora estamos hablando de un periodo de tiempo corto. Estamos hablando de minutos, de horas, de días, dependiendo del tamaño de la cuenca, pero es un periodo de tiempo corto. Y la información que utilizamos debe ser información de precipitación que nos representa nuestra cuenca. En nuestro país tenemos que trabajar con la precipitación máxima en 24 horas, en la mayoría de los casos. Y de esa precipitación máxima en 24 horas tenemos que determinar cuál es la duración de la lluvia. En la mayoría de los casos podríamos decir que según el estudio de Lila se ha determinado que la duración de la lluvia es de 15 horas, no de 24 horas, sino de 15. Y trabajar como que esa lluvia que hemos medido cada 24 horas representa una duración de lluvia de 15 horas. O si es que ya tuviéramos un mayor conocimiento acerca de cómo es que varían las lluvias en nuestra cuenca, podríamos definir cuál es la duración de la lluvia en ese lugar en particular, y que nos va a permitir definir cuál es el tiempo en el que tenemos distribuida esa lluvia de 24 horas. Y luego debemos determinar el yetograma de diseño. Y además necesitamos las características físicas de la cuenca. Dentro de esas características físicas de la cuenca, la principal, digamos, sería el número de curva y el tiempo de concentración. Esos parámetros, digamos, particularmente el número de curva, es un parámetro sujeto a calibración. También en muchos casos hemos encontrado que se aplica este método precipitación-descarga, digamos, utilizando el GKHMS, y entonces se corre el modelo y se da una respuesta. Esto no puede suceder. Es un modelo, estamos tratando de aproximar las condiciones de la cuenca. Por tanto, se necesita una calibración. ¿Cómo es que hacemos la calibración? De hecho, podemos buscar una cuenca que tenga datos y mediante los métodos estadísticos determinamos los caudales máximos. Y entonces utilizamos ese modelo, el GKHMS, digamos, para simular nuestra cuenca hasta esa estación. Y nuestra cuenca de interés es una subcuenca de la que estamos calibrando. De tal manera que en este proceso de calibración tratamos de obtener lo que nos ha dado el método estadístico en la estación hidrométrica. Ahora, ¿qué es lo que obtenemos? Un criterio, digamos, podría ser que obtengamos el mismo caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años. Eso sería a que nosotros igualemos en un punto el valor real con el valor simulado. Sin embargo, no es suficiente.
En realidad deberíamos de tratar de determinar cómo es que varían estos caudales máximos con los periodos de retorno. Es decir, si hacemos una gráfica caudal máximo versus periodo de retorno, eso nos va a dar una curva. Esa curva que nosotros obtenemos en la estación con los métodos estadísticos debería ser la misma curva que vamos a obtener con el GKHMS. En algunos casos no es posible reproducir toda la curva, pero al menos en los periodos de retorno de interés, podrían ser 20 años, 100 años, 1000 años, dependiendo de cuál es el interés específico con el que hemos diseñado o con el que queremos los caudales de los periodos de retorno. Y entonces decimos, ¿qué periodos de retorno vamos a utilizar? Y en esto tenemos diferentes tipos de estructuras. En estos casos estamos mostrando presas en diferentes ubicaciones. Y particularmente aquí tenemos los aliviaderos. Como sabemos, en el caso de las presas, el criterio de periodo de retorno es válido solamente para presas pequeñas. En ese caso hablamos de 1000 años o 10.000 años de periodo de retorno. Sin embargo, para las presas grandes ya no hablamos de periodo de retorno, sino hablamos de la avenida máxima probable. El criterio de diseño de una presa grande o una presa mediana, y particularmente cuando existen pérdidas de vidas humanas, es el criterio de la avenida máxima probable, o que en algunos textos se le conoce como el valor límite estimado, que sería el caudal máximo posible de ocurrir en ese punto. Y esa avenida máxima probable está relacionada con la precipitación máxima probable, que también sería la precipitación máxima esperada en ese punto. De tal manera que nosotros podemos determinar, digamos, la avenida máxima probable que nos va a permitir diseñar este aliviadero y nos va a permitir, digamos, asegurarnos de que el riesgo esperado en esa presa sea el establecido de acuerdo a cada caso particular. Este riesgo está relacionado no solamente con el tamaño de la estructura, sino también con los daños que pueden producirse aguas abajo por la ruptura de la presa. Y este riesgo debe ser muchísimo menor si es que hay riesgo de pérdida de vidas humanas. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? El caso de un rompimiento de presa que se ha producido en la base de la presa. ¿Y a qué podría ser atribuible? De hecho, cada vez que ocurre uno de estos eventos se tienen que buscar todas las razones por las cuales se ha producido esa falla. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, podemos ver que es un río que ha producido una gran erosión, tiene una gran cantidad de transporte de sedimentos que está pasando cerca de las obras de descarga. Y aquí, lamentablemente toda la casa de máquinas ha sido inundada, está colmatada de sedimentos. Justamente esto es lo que queremos evitar cuando hacemos el estudio de máximas avenidas. Nosotros queremos que nuestras obras estén seguras. Sin embargo, no debemos olvidar dos aspectos. El primer aspecto es que cuando nosotros determinamos un determinado periodo de retorno, ese periodo de retorno está asociado con un riesgo de falla. El riesgo de falla nos da la probabilidad de que se presente un determinado evento durante la vida útil de la estructura. Y entonces ese riesgo de falla nos da un periodo de retorno dependiendo de la vida útil de la estructura. Entonces, al diseñar una máxima avenida, nosotros estamos asumiendo un riesgo de falla. Al seleccionar un periodo de retorno, estamos asumiendo un riesgo de falla. Entonces diríamos que si es que nuestro riesgo de falla ha sido, alto, nuestro periodo de retorno ha sido pequeño, entonces estamos previendo que se puedan producir eventos como este. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es la cantidad de sedimentos.
Estos sedimentos, de hecho, vienen con el agua. En la mayoría de las veces nos olvidamos. Incluso hacemos los cálculos hidráulicos considerando que solamente tenemos agua. Y nos olvidamos que esos sedimentos el agua trae sedimentos y esos sedimentos ocupan lugar, ocupan un área y por tanto pueden producir un tirante mucho mayor que el tirante que nosotros conseguimos o que calculamos anteriormente. Entonces digamos que si nosotros hemos ubicado nuestra casa de máquinas en una altura que según nosotros era suficiente como para que la avenida no llegue a la casa de máquinas, podría haberse producido una falla en el cálculo del tirante, el tirante máximo. Pero hay otro aspecto también que es el riesgo sedimentológico. Ese riesgo está relacionado no solamente con cuestiones hidrológicas, sino también con cuestiones geológicas y geotécnicas. Digamos que este evento puede estar asociado con deslizamientos o avalanchas que se puedan haber producido en la cuenca aguas arriba. Esos deslizamientos pueden ser comunes en la cuenca. Si es que es una cuenca con poca cobertura vegetal, con material geológico débil, digamos, y sujeto a deslizamientos, en las cuales las fuertes precipitaciones, digamos, producen un lavado de los sedimentos que directamente van hacia el río. Estos eventos también están relacionados con las actividades humanas. El hecho, digamos, de deforestar la cuenca, ya sea para extracción maderera, para urbanización o con otros fines, también aumenta, digamos, al quitar la cobertura vegetal, aumenta el riesgo de deslizamientos y de materiales que puedan llegar a la zona del río. Las condiciones naturales mismas de la cuenca también. Si es una cuenca con cobertura de nevados, en las cuales se pueden producir desprendimientos de glaciares, este es un riesgo que tiene que ser estudiado en la cuenca y nos debe permitir prever acciones como estas. Ya no estamos hablando solamente de hacer o aplicar los métodos estadísticos o los métodos de precipitación-descarga. Aquí necesitamos conocer las condiciones geológicas y las condiciones de riesgo sedimentológico, presencia de glaciares, desprendimiento de glaciares, etcétera, y el uso de la cuenca para poder prever, digamos, estos eventos que pueden producirse durante la vida útil de la estructura. Y para terminar tenemos los aspectos de sedimentología. Estos sedimentos, en lo que son centrales hidroeléctricas, nos interesan en dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto de transporte. Saber qué cantidad de sedimentos se pueden presentar durante cada año y durante toda la vida útil de la central hidroeléctrica. Y en estos sedimentos tenemos lo que corresponde al transporte en suspensión, el transporte de fondo, principalmente. Pero hemos hablado también de que pueden producirse avalanchas, dependiendo de las condiciones de las cuencas. En lo que es transporte en suspensión, por lo general trabajamos con valores medidos. ¿Cuánto es el transporte en suspensión, digamos, que hemos obtenido dentro de la misma cuenca mediante muestreos de transporte en suspensión? En los cuales, digamos, durante el tiempo de avenida vamos con nuestras botellas y colectamos el agua cargada de sedimentos y medimos la concentración. De hecho, en el tiempo de avenida se produce la mayor cantidad de aporte de transporte sólido. En algunos casos es mayor al 75% de lo que se produce en el resto, en todo el año. En algunos casos es mayor. Este transporte en suspensión, digamos, puede ser de la misma cuenca o puede ser de cuencas similares. Y tenemos información de transporte en suspensión. Sin embargo, medir el transporte de fondo en general no es tan sencillo. No solamente por las dificultades del equipo, sino también por la dificultad de poder ubicar el elemento de medición en la altura necesaria. Si nos vamos demasiado arriba, estamos captando material en suspensión. Si nos vamos demasiado abajo, más bien levantamos la zona del cauce y ya no estamos midiendo el transporte de fondo, sino que nosotros estamos creando un adicional. El asunto es que en mediciones de transporte de fondo no tenemos
frecuentemente. Y hacemos el cálculo de transporte de fondo mediante las fórmulas, digamos, de transporte de fondo, en las cuales podemos tener una gran variabilidad. Cada una de las fórmulas nos da un determinado valor. Afortunadamente, digamos, en los últimos estudios que han hecho, bueno, nos han permitido reducir este rango, señalándonos qué fórmulas son más adecuadas para cada caso. Después podríamos hablar que, de acuerdo a las observaciones en diferentes cuencas, este transporte de fondo se puede establecer como un porcentaje del transporte en suspensión, dependiendo de las características de la cuenca. Aquí podríamos hablar de porcentajes del 5 al 20% del transporte en suspensión. Con lo cual, digamos, al tener valores de transporte en suspensión, ya podemos determinar transporte de fondo. Y tenemos otro elemento más, que son las avalanchas. Estas avalanchas que van a depender de cada cuenca en particular. El hecho de que puedan tener un aporte adicional y que podría ser un porcentaje también del transporte en suspensión o del transporte de fondo. Y como dijimos, es importante también el riesgo sedimentológico, en el cual ya entra un geólogo, que con el hidrólogo van a tener en cuenta todas las características de la cuenca que pueden contribuir a alimentar de sedimentos al río. Y diríamos también que el estudio no debe quedarse solamente con lo que ha pasado anteriormente, sino también cuáles son los usos de la cuenca que pueden incrementar el riesgo sedimentológico. Es decir, que si es que las actividades humanas están tendiendo a, digamos, a una mayor industria de maderera, de extracción maderera, o si es que están tendiendo a mayor urbanización y se proyecta que en el futuro esto va a seguir aumentando, entonces el riesgo sedimentológico nos puede indicar que la cantidad de sedimentos va a continuar aumentando. A medida que estas condiciones de deforestación sigan aumentando, la cantidad de sedimentos en el río también va a ir aumentando. Esto, digamos, puede obligar al proyecto a tomar medidas de control. En cuanto, digamos, a todo un manejo concertado de la cuenca, que limite estas condiciones extractivas o estos usos indebidos en la cuenca y que reduzca ya las condiciones de erosión. O pueden ser medidas específicas estructurales del proyecto que, digamos, controlen el ingreso de sedimentos a la corriente. Los otros aspectos que nos interesan son la granulometría y la mineralogía. En cuanto a la granulometría, principalmente es para poder hacer el cálculo del transporte de fondo. Dependiendo de la granulometría es que nosotros podríamos tener, por ejemplo, un lecho acorazado. En ese lecho acorazado, digamos, el transporte de fondo puede ser bastante reducido. También podemos definir cuáles son los diámetros representativos, el de 50, el de 90, de 85, etcétera, que están involucrados en las fórmulas de cálculo de transporte de fondo. O sea, aparte de la caracterización misma del cauce, estas fórmulas nos van a permitir definir parámetros para el cálculo. Pero el otro aspecto es el de mineralogía. En este caso determinamos cuáles son los minerales presentes en el material en suspensión principalmente. Particularmente es por el efecto abrasivo que pueda producirse en las turbinas por estos sedimentos en suspensión. Y entonces decimos qué muestra es la que debemos enviar al laboratorio. De hecho, nosotros extraemos muestras del cauce que sean representativos. O si es que hacemos, cálculo o mediciones de transporte en suspensión, tenemos ya el material en suspensión. Este material lo mandamos al laboratorio y nos interesa principalmente aquel material que no va a ser retenido en el desarenador. Es decir, digamos que si hemos diseñado nuestro desarenador para 0.2 milímetros, deberíamos analizar las muestras que son menores a 0.2 milímetros desde el punto de vista mineralógico para definir cuál es la cantidad de minerales presentes. Y dentro de estos minerales nos interesa identificar principalmente aquellos que son más abrasivos, dureza 7 o más,
principalmente el cuarzo, que tiene dureza 7. Si es que encontramos una gran cantidad de material de cuarzo, por ejemplo, entonces debemos saber que ese material va a llegar a las turbinas, nos va a tener un mayor efecto abrasivo, lo cual podría, digamos, solucionarse mediante un material más resistente en las turbinas o programar un mantenimiento con mayor frecuencia y que es considerado entonces dentro de lo que es la fase de operación. Bueno, hasta aquí son muchos puntos a tratar y bueno, damos por terminado y creo que podemos pasar a las preguntas. Ahí estoy dejando mi correo por si acaso tienen alguna consulta.